Bienvenidos, exploradores y exploradoras de la mente. Están a punto de embarcarse en un viaje que cambiará la forma en que ven nuestro propio planeta. Soy el señor Salero y esto es Ciencia al Descubierto. Miren a su alrededor. El mundo es un lugar increíble, cubierto por océanos inmensos y dividido en enormes pedazos de tierra. Desde pequeños nos han enseñado sus nombres: Asia, África, América. Pero, ¡alto! Hoy vamos a hacer la gran pregunta que muchos temen hacer. ¿Cuántos continentes hay realmente? ¿Son 5? ¿Son 6? ¿Quizás 7? Y la más importante, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre esa masa gigante de tierra y una simple isla paradisíaca? Prepárense para desenmascarar un misterio geográfico que está justo bajo nuestros pies. Les prometo que la respuesta es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. Abróchense los cinturones. Vamos a desvelar el enigma de los 5 continentes. Lo primero que hablaremos es sobre la gran confusión continental y el modelo de los 5. El primer paso para ser un buen científico es reconocer la confusión. Y en geografía hay mucha. Si le preguntan a alguien en España, en Francia o aquí en Latinoamérica, la respuesta más común será 5 continentes. Pero si le preguntan a alguien en Estados Unidos o China, podrían decirle 6 o incluso 7. ¿Cómo es posible que no nos pongamos de acuerdo sobre cuántos pedazos tiene nuestro planeta? La clave está en cómo los contamos. No existe una única verdad geográfica, sino diferentes modelos culturales y educativos. Expliquemos el modelo de los 5 continentes, el modelo olímpico. Nosotros, en Ciencia al Descubierto, usaremos el modelo más aceptado internacionalmente en muchas regiones, y curiosamente, el que inspira los 5 anillos olímpicos, excluyendo la Antártida, que no tiene población permanente. Estos son nuestros protagonistas. 1. América, considerado como uno solo. 2. Eurasia, la unión de Europa y Asia. 3. África. 4. Oceanía. 5. La Antártida. Momento, si contamos a América como 1 y dividimos Eurasia, nos da 6. Si contamos solo los habitados, nos da 5. Si dividimos América y contamos Europa y Asia por separado, nos da 7. Por eso se llama la gran confusión. Aquí es donde entra la ciencia de verdad, la que no negocia con fronteras políticas, sino con la roca sólida. ¿Han escuchado sobre las placas tectónicas? Un continente, científicamente hablando, se define como una gran masa de tierra que se asienta sobre una placa tectónica principal. Estas placas son como enormes balsas de roca que flotan sobre el magma. América, norte y sur, se asienta principalmente sobre la placa americana, un solo continente geológico. África se asienta sobre su propia placa. La Antártida se asienta sobre la placa antártica. Oceanía es más complejo, pero la placa australiana es la central. Europa y Asia comparten la placa euroasiática. ¿Lo ven? La geología nos grita que Europa y Asia son, en esencia, un solo supercontinente, Eurasia. Las fronteras como los montes Urales son divisiones culturales, no geológicas profundas. Por eso, el modelo más riguroso, el de la Tierra y sus placas, tiende a reducir la cuenta. ¿Qué tal si ahora hablamos de qué es un continente y qué es una isla, y aprendemos la regla de oro? Pasemos a la pregunta del millón que fascina a los cartógrafos. ¿Qué hace que un continente sea un continente y no simplemente una isla gigante? ¿Por qué Australia es un continente, pero Groenlandia es solo la isla más grande del mundo? Ambas son masas de tierra rodeadas de agua. Ambas son enormes. La diferencia es sutil pero crucial. Una isla es una masa de tierra emergida de tamaño menor que un continente, completamente rodeada de agua, que no puede sostener una placa tectónica completa por sí misma. Su composición geológica es, en muchos casos, la extensión de la corteza continental sumergida o el resultado de actividad volcánica. Ejemplo, Groenlandia es inmensa, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, pero es, geológicamente hablando, solo una extensión de la placa norteamericana. Es un trozo grande de corteza, pero no tiene una base tectónica propia. Entonces, ¿qué es un continente? Un continente es una de las grandes extensiones de tierra separadas por los océanos. Las reglas de oro clave son que estos deben ser una masa terrestre extremadamente vasta. Tienen un factor crucial.
Un continente está asociado a su propia placa litosférica mayor. Se extiende más allá de la Tierra visible, abarcando la plataforma continental que se sumerge gradualmente en el océano. Los continentes tienen en su núcleo rocas muy antiguas y estables, cratones, que son la base de su formación. Una forma sencilla para nuestros jóvenes exploradores de recordarlo es: un continente tiene su propia balsa flotante, placa tectónica. Una isla es solo un pasajero muy grande en una balsa ajena. Muy bien, ahora que entendemos la ciencia detrás de los continentes, hagamos un viaje por cada uno de ellos. 1. Asia. El gigante dormido. Superficie: 44,5 millones de kilómetros cuadrados. Asia no es solo el continente más grande, es la cuna de la civilización y el hogar de más de la mitad de la población mundial. Aquí se encuentra el punto más alto del planeta, el monte Everest, 8.848 metros, en la cordillera del Himalaya, una pared de roca y hielo formada por la colisión de dos placas tectónicas. Asia alberga el Mar Muerto, que no es un mar, sino un lago con una salinidad tan alta que puedes flotar sin esfuerzo. Y un dato sorprendente: la frontera entre Asia y Europa, los Urales, es tan sutil que la misma ciudad, como Oremburgo en Rusia, se considera que está en dos continentes a la vez. 2. América. El nuevo mundo único. Superficie: 42,5 millones de kilómetros cuadrados. Para la geología, América es una sola masa que se extiende desde el Círculo Polar Ártico hasta el Cabo de Hornos. Es la única masa de tierra que toca todos los climas principales. Está definida por una cadena ininterrumpida de montañas, las montañas rocosas en el norte y la cordillera de los Andes en el sur. Esta cadena es un producto de la placa del Pacífico chocando constantemente contra la placa americana. América tiene el río más caudaloso del mundo, el Amazonas, que transporta más agua que los 7 ríos más grandes juntos. Es un sistema circulatorio del planeta. Un dato sorprendente: el Istmo de Panamá, el delgado puente de tierra que une Norte y Sudamérica, se formó hace solo unos 3 millones de años. Un parpadeo en tiempo geológico. Su aparición cambió las corrientes oceánicas globales y afectó el clima de todo el planeta. 3. África. La cuna de la humanidad. Superficie: 30,3 millones de kilómetros cuadrados. Es el único continente que está dividido casi perfectamente por la línea del Ecuador, lo que le da una simetría climática y una biodiversidad espectacular. Alberga el desierto más grande y caluroso, el Sáhara, que tiene el tamaño de Estados Unidos, pero también tiene selvas impenetrables y ríos majestuosos como el Nilo, el más largo del mundo. El continente está siendo lentamente desgarrado. El Gran Valle del Rift es una falla donde el continente se está separando, y en millones de años podría crear un nuevo continente y un nuevo océano. Estamos viendo un nacimiento geológico. Dato sorprendente: África tiene el mayor número de países del mundo, 54 naciones, cada una con una riqueza cultural inmensa. 4. Europa. El pequeño gran influyente. Superficie: 10,2 millones de kilómetros cuadrados. Europa es, técnicamente, una península de Asia, pero su historia, cultura e influencia en el mundo la han consagrado como un continente en la mayoría de los modelos. A pesar de ser el segundo más pequeño, solo más grande que Oceanía, está increíblemente fragmentado en países. Sus costas son irregulares, llenas de penínsulas, como la Ibérica y la Itálica, y fiordos, en Noruega. Esta geografía costera fomentó la navegación y el comercio. La base de su expansión histórica. Un dato sorprendente: el país más pequeño del mundo, Ciudad del Vaticano, está incrustado dentro de un país europeo, Italia. 5. Oceanía. El continente insular. Superficie: 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Este continente es un verdadero rompecabezas. Se centra en la masa continental de Australia, pero incluye miles de islas esparcidas por el Océano Pacífico, Melanesia, Micronesia y Polinesia. Alberga la estructura viva más grande del planeta, la Gran Barrera de Coral, que se puede ver desde el espacio. Es el hogar de animales únicos, como el canguro, el koala y el ornitorrinco, que evolucionaron de manera aislada debido a su separación temprana del supercontinente Gondwana. Un dato sorprendente: el 90% de las especies de peces y la fauna marina de la Gran Barrera de Coral no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Por su riqueza natural hablaremos también de la Antártida, el continente de hielo. Superficie:
14 millones de kilómetros cuadrados. No podemos olvidarnos del continente que flota en el fondo del mundo. La Antártida es un continente geológico con una placa tectónica, montañas e incluso volcanes activos, todo cubierto por hielo. Contiene el 90% de todo el hielo del planeta y casi el 70% del agua dulce mundial. Es el único continente que no pertenece a ningún país. Está regido por un tratado internacional que lo reserva exclusivamente para la investigación científica. Y esto nos lleva al siguiente gran desafío. La Tierra no está terminada y las placas tectónicas nunca dejan de moverse, aunque sea a la velocidad a la que crecen nuestras uñas. Este movimiento es lo que llamamos deriva continental. Ahora un momento muy divertido, realicemos un desafío familiar, el rompecabezas tectónico. Llegó la hora de demostrar que la Tierra se mueve con nuestro desafío del rompecabezas tectónico. Misión: demostrar la teoría de la deriva continental al reconstruir el supercontinente único Pangea que existía hace 200 millones de años. Necesitas un mapa impreso simple del mundo, tijeras, con supervisión de un adulto, y una mesa. La fragmentación. Recorten las masas de tierra principales. Estas son sus placas tectónicas. La competición. Padres contra hijos. El ensamblaje. Usando las formas de las costas como guía, como Sudamérica encajando perfectamente con África, deben reconstruir Pangea. Si lo lograron, felicidades. Ustedes acaban de demostrar la teoría que propuso Alfred Wegener. La deriva continental nos enseña que el hecho de que las costas encajen tan bien demuestra que la Tierra no está terminada. En un futuro lejano, podríamos ver el nacimiento de un nuevo supercontinente, que algunos científicos han llamado Pangea Última. La lección más importante es esta. La geografía no es una lista aburrida de nombres, es una ciencia viva. La próxima vez que vean un mapa, no vean solo colores. Vean la fuerza del magma, el choque de las placas, la historia de miles de millones de años de movimiento y la increíble capacidad de la Tierra para reinventarse. Esperamos que este viaje geológico por los 5 o 6 continentes haya encendido la chispa de la curiosidad que llevan dentro. Si te ha fascinado la diferencia entre un continente y una isla, y quieres saber más sobre las fuerzas invisibles que modelan nuestro mundo, no olvides suscribirte a Ciencia al Descubierto y activar la campanita. Cada semana tenemos nuevos enigmas. Dejarnos un like si te sorprendió la verdad sobre Eurasia. Y comentar aquí abajo cuál es tu continente favorito y qué misterio geográfico te gustaría que descubramos a continuación. ¿Quieres saber sobre los volcanes? ¿Los tsunamis? ¡Dinos!